última clase. Entonces ya nada más falta un tema por ver, que es el tema de la bioinformática y los recursos que tenemos en las redes. Entonces, aquí es muy interesante porque a partir del descubrimiento de la secuenciación y de que podíamos empezar a leer el código genético, se empezó a pensar en tener bases de datos, ¿no?, que tuvieran todas las secuencias de lo que íbamos descubriendo y que estas bases de datos se pudieran utilizar para cualquier persona, eh, buscando que toda la información de estas secuencias estuviera a la disposición de cualquier investigador, de cualquier persona que los quisiera, y poder así mejorar todavía el entendimiento del genoma y de otros transcriptomas, proteomas, metabolomas y demás, ¿no? Entonces esta creación de bases de datos es lo que da lugar a las conocidas ómicas, ¿no?, que era lo que les decía ahorita. La base de datos de genes, pues se le conoce como el estudio genómico, ¿no? El del transcriptoma de todos los mensajeros, pues es la transcriptómica, y así sucesivamente, ¿no? Se han ya manejado varios, y ahora tenemos ya interactómica y metabolómica y eh, cosas ya mucho más complejas que no vamos a hablar en el momento. Pero lo que me interesa es que en esta clase podamos entender y conocer estas bases de datos y empezar a hacer un uso de ellas, ¿no?, para que sepamos cómo funcionan. Entonces, lo primero que tienen que ver es que la base de datos más importante que hay en la actualidad, debido a que fue el primer repositorio de todas estas secuencias y el que ha guardado más secuencias que ningún otro lugar, es esta página que les estoy poniendo ahorita, que se conoce como NCBI. ¿De acuerdo? Entonces el NCBI, a lo mejor ya les había hablado alguna vez de ella. Si ustedes ponen NCBI en Google les va a aparecer, es la primera. Y pues tiene toda esta plataforma, ¿no?, que se pueden dar pues una vuelta por aquí, lo que ustedes quieran hacer. Y se van a dar cuenta de todas las bases de datos que ustedes tienen, ¿no? Entonces una de las más importantes que seguramente a lo mejor ya han usado es la del PubMed, ¿no? El PubMed es todas las publicaciones que se tienen en revistas indexadas científicas, y ahí pueden buscar información de lo que ustedes necesiten. Espero esto lo estén usando para sus proyectos finales. Pero bueno, el día de hoy vamos a irnos a otro tipo de cosas, ¿no? También aquí, pues, si pueden, les puede servir, el de taxonomía, les puede servir mucho para sus clases de sistemática, si es que todavía las tienen, paleobiología o biodiversidad, biogeografía, perdón. Pero las que vamos a utilizar en este momento van a ser la de genoma y proteína. Entonces, si ustedes le ponen gen, en esta base de datos ustedes van a poder buscar el gen que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Si no saben qué gen están buscando de un organismo, pueden buscar el organismo en sí. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Escherichia coli, y entonces, si yo le pico Enter, me va a llevar a la base de datos de todos los genes que estén nombrados en alguna parte de su nomenclatura como Escherichia coli. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cuántos resultados le salen. 100.025, ¿no? Esto no quiere decir que Escherichia coli tenga 100.025 genes, sino más bien que todos los que estén nombrados y que tengan algo que diga Escherichia coli van a aparecer aquí como un buscador de Google típico, ¿sí? Entonces aquí están todas: beta-lactamasa, proteínas hipotéticas, endonucleasa de restricción, lo que quieran, ¿no? Aquí están toda la base de datos de Escherichia coli. Si a ustedes ya les interesa una proteína en específico, Escherichia coli beta-lactamasa, acuérdense que lo tienen que poner todo en inglés, y entonces ya la página les va a hacer un recorte y ya les va a decir, ah, pues tengo una base de datos de 186 beta-lactamasas de Escherichia coli. Aquí, por ejemplo, es esta versión, esta otra versión, algunas son versiones modificadas, otras vienen, por ejemplo, en plásmidos, aquí también les va a decir en dónde están. Otras están en otras cepas de Escherichia coli, etc, etc, ¿no? Entonces ahí ustedes se pueden dar una búsqueda de prácticamente cualquier gen que haya estado o que ya haya sido secuenciado.
Entonces esto es muy interesante porque permite la comparación de secuencias, permite la identificación de nuevos genes, permite la identificación de nuevos organismos y de muchas otras cuestiones que iremos viendo poco a poco en esta clase, ¿no? Nada más, en ese sentido quiero que entiendan algo. Aquí les está apareciendo el nombre del gen. Estos nombres cambian, varían, dependiendo del organismo, dependiendo de quién lo subió, muchas distinciones. Aquí está la descripción de qué organismo viene. La localización, que es muy importante porque les va a decir el sitio codificante. Aquí le está diciendo que va de esta base a esta otra base. Esto no le hagan tanto caso, nada más es de dónde proviene. Y aquí tiene un ID. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran un artículo en el que encuentran suben o subieron una secuencia nueva, les va a decir el ID que tiene ese gen en el repositorio del NCBI. Entonces ustedes pueden nada más poner ese ID, le ponen control copy, lo buscan aquí, le ponen control V y entonces el gen les va a aparecer directamente. ¿Sí? Aquí está ya el gen con el ID que ustedes le pusieron. ¿De acuerdo? Aquí les dice cuándo subieron esto, qué fecha. Y les van a venir un montón de descripciones más. Aquí les viene, por ejemplo, el linaje, la taxonomía, de dónde está viniendo. Es de Escherichia coli. Y aquí pueden tener una base de datos mucho más compleja, en donde ya les está diciendo, por ejemplo, la localización de este en el genoma, ¿no? Aquí les está diciendo, esta es el gen, está en esta dirección, el gen que está contiguo es este, el gen que está contiguo del otro lado es este, etcétera, etcétera. E incluso aquí les va a poner en graphics, o más bien, ajá, sí, esto es una gráfica, por así decirlo, donde ya se pueden incluso mover y movilizar dentro del genoma. Y entonces, por ejemplo, si yo le pongo que se salga un poquito, aquí ya podemos ver, mira, aquí está la secuencia de este gen, este se acerca a este, está al lado de este otro, tiene una separación de tantas bases. Me puedo ir, si le pongo aquí ATG, me puede llevar a la secuencia directa, ¿no? Aquí arriba está apareciendo la secuencia en fase, en 5' 3', y la otra me está diciendo 3', 5'. Aquí están los codones, les está diciendo los aminoácidos. Y si ustedes se ponen encima, sin picar nada, nada más encima, les va a dar todavía más información. Les va a decir la posición del gen, el gen al que corresponde, el tamaño, mm, la proteína, cuál es la secuencia. Y aquí hay una base de datos gigantesca. ¿Sí? Esto es muy importante. Porque en esa base de datos ustedes van a poder descargar la información que necesiten porque los va a dirigir a otras bases de datos, ¿no? Aquí tienen el FASTA-View, tienen el Genomic Blast, GenBank View, Protein, etc. Ahorita vamos a ir viendo todas esas. Lo importante de aquí es que quiero que vean es que en este momento nosotros estamos en Graphics. Si yo le pongo Graphics me va a referir al mismo lugar en donde estaba ahorita, ¿no? A esta base de datos, a esta que tiene la secuencia completa y puedo ir rastreando gen por gen, digamos, en el mapa genómico. Pero si yo me regreso, ahí mismo tenía otro tipo de cosas, el GenBank y el FASTA, ¿no? Entonces vamos primero a ver el FASTA. FASTA es no sé los términos informáticos específicos, pero es un lenguaje con el cual podemos, con el cual se han manejado todas las secuencias de todos los organismos del planeta, ¿no? O los que se van encontrando. Entonces, el formato FASTA no es más, no se compliquen tanto, es cualquier cosa que esté en un cuadro de texto, que tenga las letras en cuadro de texto seguidas y que tenga el nombre de la secuencia con este símbolo. Este es el símbolo más importante, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que ustedes pongan en cualquier base de datos, si se los pide en formato FASTA, ustedes lo primero que tendrían que hacer es colocar este simbolito. Y entonces aquí ya le pueden poner gen 1 y entonces ese es el nombre. Luego va un enter y aquí ya va a ir la secuencia, ¿sí? La que ustedes quieran. Ustedes pueden poner cualquier nucleótido y entonces esto es un formato FASTA. ¿Sí? Eso va a ser muy importante porque cualquier manejo de bases de datos lo van a estar manejando en formato FASTA, ¿sí?
Entonces es muy importante que sepan esta parte. Aquí ya nada más adelante viene el ID del gen, el nombre, y ya viene la secuencia. Recuerden sus clases de biología molecular 1, como casi todos los genes comienzan con un ATG y tienen un codón de término, TAA, ¿no? En este caso. Entonces aquí le está diciendo la secuencia del gen que ustedes están solicitando y le está diciendo cuántos nucleótidos tiene, etcétera, ¿no? Entonces, este es el formato FAST. Aquí también tienen la referencia a volver a Graphics o podemos irnos ahora al GenBank. El GenBank es muy interesante porque el GenBank es como el repositorio, igualmente que veíamos, pero ya con una descripción mucho más detallada. ¿Sí? Aquí ya les va a decir incluso de dónde está la publicación, cuál es la referencia específica, de dónde viene, el journal en el que se publicó el año. Y viene todo este mecanismo de descripción que está colocado de esta manera porque funciona para la programación, que si a alguien le interesa lo podrá ver más adelante. Hay clases especiales de programación que les podrían servir mucho. Pero en este caso lo importante es que sepan que estas formas de nombrar a las cosas les sirve en ese sentido, ¿no? Y entonces aquí van a tener el source, que es de dónde lo están tomando, viene de este plásmido, etcétera, cuál es la nota que le pusieron ahí los autores que lo descubrieron. El gen, que le está diciendo que tiene 1146 pares de bases, que se llama así, que se encuentra en este locus y que este es su ID del gen. Y luego viene algo muy interesante que es lo que se conoce como CDS o la región codificante, ¿no? Lo que codifica ese gen, la secuencia codificante del gen que están ustedes preguntando. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes van a tener es el mismo gen, el mismo ID, pero van a tener ahora el ID del gen y el ID de proteína, que acuérdense que es muy importante, que hay una diferencia entre las secuencias de proteínas y las secuencias de genes. Las secuencias de genes son de 4 letras con las bases nitrogenadas correspondientes, mientras que las secuencias de proteínas tienen la traducción hacia aminoácidos. ¿Sí? Entonces ustedes recordarán también sus clases de Mol 1, en donde había un código genético, más bien un código proteómico, de los aminoácidos. ¿Sí? Un código de letras en el cual cada una de las letras significaba un aminoácido distinto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos metionina, metionina, lisina, lisina, serina, etcétera, etcétera. Si ustedes no se la saben, les recomiendo que se la aprendan. Pero si no, bueno, en Wikipedia pueden buscar cuál es cuál. Y entonces aquí le está dando la secuencia codificante, o sea, qué es lo que va a codificar este gen en específico que ustedes tenían. ¿Sí? Aquí está muy interesante. Aquí también esta forma se los va a dar de 10 en 10, para que puedan ir viendo 10, 20, 30, 40, 50, 60 y luego de 60 a 120 y así sucesivamente, para que las tengan separaditas, dependiendo de lo que ustedes requieran. Entonces, una de las ventajas de el NCBI. Ahora, si ustedes se van aquí directamente a Protein ID, entonces va a pasar algo similar. Les va a dar la base de datos de proteínas. Si se dieron cuenta, aquí arriba ya cambió y ya estamos en una base de proteínas. Y entonces el gen ya no lo pueden buscar por el ID del gen, sino que ahora tendrían que buscarlo por el ID de la proteína. ¿Sí? Aquí ahora les va a decir que tiene 381 aminoácidos, les va a decir igual la misma información, muy similar, pero ahora les va a decir la región en aminoácidos, les va a decir que tiene 381 aminoácidos, les va a venir aquí los IDs también del gen y ya nada más les va a arrojar la secuencia en formato de aminoácidos, ¿de acuerdo? Aquí nuevamente ustedes se pueden ir a FASTA y entonces en FASTA ahora les va a venir la secuencia en FASTA. Recuerden que esto es lo que hace que sea una secuencia FASTA, pero en el código de aminoácidos. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a poder variar, dependiendo de lo que ustedes necesiten investigar, las formas en las que se puede obtener esta información. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se van aquí mismo, se van a Identical Proteins, aquí les va a dar una base de datos de proteínas que se parecen a la beta-lactamasa CMY que ustedes habían elegido originalmente. Y entonces aquí tienen un montón de secuencias, ¿sí? Que vienen de varios Escherichia coli que se parecen a la original, ¿no? Entonces eso sirve mucho para poder hacer análisis de comparación de funciones
o de secuencias de organismos distintos o dentro del mismo organismo para buscar homología o para buscar otros genes repetidos, etc, etc. ¿No? Ahí va a también depender de ustedes. Entonces, las bases de datos que yo aquí les decía tienen diferentes funciones, ¿no? Entonces, ahorita ya vimos el de gen, ya vimos el de nucleótido, que el de nucleótido es el que me da los formatos FASTA, y el de protein, y también el de identical protein groups, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí si yo le pongo protein y voy a buscar, eh, vamos a buscar la proteína beta lactamasa, nuevamente. Entonces me va a dar todas las betas lactamasas que estén aquí. Y nuevamente, aquí están aminoácido por aminoácido de cada uno de estos genes que les decía, ¿no? Aquí ya podemos ver que hay betas lactamasas de diferentes tamaños y ya voy a ir buscando la que a mí me interese, dependiendo del organismo al que pertenece, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que quede esto muy claro para que lo vayan viendo para la actividad que van a tener que hacer, ¿de acuerdo? Otra cosa muy interesante que tiene esta base de datos, que es todavía más complejo, es los genomas. Y entonces, en el genoma, ahí ya puedo encontrar el compendio total de genes de un organismo en específico. ¿Sí? Entonces vamos a poner, vamos a salirnos de Escherichia coli, vamos a irnos ahora a Saccharomyces, que es un poco más compleja. Saccharomyces cerevisiae, la clona que generalmente se usa. Disculpen por esa ambulancia. Y aquí les viene el Saccharomyces cerevisiae, el genoma. Aquí está el artículo en el que se secuenció, ¿no? El artículo pues, fue el famoso artículo en el que se secuenció el genoma de Saccharomyces cerevisiae en el 97, me parece, no recuerdo bien. Y aquí lo importante es que vienen cromosoma por cromosoma de Saccharomyces cerevisiae y las secuencias del genoma completo. ¿Sí? Si ustedes buscan un organismo que solo tenga un cromosoma, pues les va a venir nada más ahí una secuencia. Pero si buscan organismos más complejos con varios cromosomas, les va a venir cromosoma por cromosoma. Si a ustedes les interesa sacar toda la información, todo el genoma, entonces ustedes pueden venirse aquí a donde dice Reference Genome y descargar las secuencias en FASTA de todo el genoma, del transcriptoma y del proteoma. ¿Sí? Entonces, si ustedes descargan esto, no lo voy a hacer porque me va a descargar todo el genoma completo. Van a poder obtener un archivo que va a estar en texto, en esto de blog de notas, que ustedes pueden abrir en el blog de notas o pueden abrir en Word o en la aplicación que ustedes quieran. Y van a venir todos los genomas de todos los organismos, perdón, todo el genoma de este organismo en específico en formato FASTA, gen por gen. ¿Sí? Entonces esto para manejarlo en comparaciones genómicas grandes con otros organismos es muy funcional, ¿no? Ustedes pueden hacer ahí bases de datos de lo que ustedes necesiten, requieran, y les va a dar un archivo gigantesco. Pero si ustedes no están, igual, el transcriptoma, pues ustedes saben que muchos de los genes no son funcionales, sobre todo en humanos. Tenemos un 98% de pseudogenes o genes que no codifican para nada. Entonces aquí les vendría el genoma completo, pero aquí les va a venir el transcriptoma, que va a ser el compendio de los mensajeros, ¿sí? Que ya están en otro formato, ya van a venir probablemente con las U's de uracilo en vez de las T's. Y el formato de proteínas ya las proteínas funcionales, ¿no? que está obteniéndose de este genoma en específico. Entonces es una herramienta muy interesante para tener mucha información. Aquí le está diciendo cosas importantes, por ejemplo, el tamaño, la longitud en megabases, las proteínas que tiene este genoma y el porcentaje de GC, que es un valor que se utiliza mucho en la genómica para determinar algunas cosas. Pero lo importante es que aquí tienen sus cromosomas, ¿no? Entonces, como les decía, ustedes se pueden ir aquí, se tienen que ir a donde dice RefSeq. Esto dice que es secuencia de referencia, o sea que ya hay una referencia que ya se conoce perfectamente o que es la más depurada de las secuencias. Y le pueden picar aquí, les va a abrir una ventana nueva. Si me regreso a la ventana anterior, pueden ver cómo les puede decir aquí el tamaño por cromosoma, les puede decir el porcentaje de GC, las proteínas, los tRNA, si es que tiene, otros tipos de RNAs, genes, etc. ¿No? Para los que les interesa esta parte, está muy, muy interesante.
Pero bueno, regresando aquí, ya tenemos entonces el cromosoma completo de Saccharomyces cerevisiae. Tiene toda la información. Y entonces aquí va a venir todo el cromosoma completo gen por gen. ¿Sí? Fíjense cómo está todo el cromosoma. Entonces, si yo me paro en cualquier lado, van a ver que viene la misma información. Dice aquí, el gen es tal, el RNA mensajero es tal. En dado caso de que tenga intrones, esta secuencia sería distinta a esta, ¿no? La secuencia aquí les vendría dividida en varios puntos y les diría que va del 33.448, 33.448, al 33.500 y luego 33.550 al 30, el que sigue, ¿no? Así es, el punto es que les va a venir aquí el RNA mensajero, que es el que ya es el transcrito correcto, ¿no? Entonces, para los que les interesa quitar intrones, esta es la base de datos más importante. Ustedes se pueden ir aquí al ID del transcrito. Me voy a ir rápidamente nada más para que lo vean. Y entonces aquí les va a dar la secuencia del transcrito. ¿Sí? Esta es la secuencia del transcrito, que no es la misma que el gen. Ahora regresemos. Entonces aquí también, abajito ya les va a decir la región codificante, cómo se llama. Aquí les dice, esta es una proteína hipotética, miembro de una seripauperina, bla, bla, bla. Proteína hipotética, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si encontramos esta, por ejemplo. Dice telomérica, es una región telomérica. O si por acá tenemos, por ejemplo, el factor preribosomal envuelto en el 60S ribosomal, ¿no? Y esta es la secuencia de mi mensajero. Entonces ahora, si yo quiero nada más este gen, voy a tener que ponerle Protein ID para que me referencie a la base de datos de proteínas específico. Pero si yo digo, la verdad es que lo que quiero es toda la secuencia de todo el cromosoma 1, entonces me voy al FASTA, que les decía, y entonces aquí está la secuencia sin ninguna diferenciación, así con las regiones intragénicas, intergénicas, intrones, pseudogenes, todo completo, ¿sí? De lado a lado. Entonces esto puede servir para hacer alineamientos y para encontrar genes dentro de esta secuencia, que es algo que van a utilizar posterior en su proyecto, ¿sí? No en su proyecto, sino en la tarea que les voy a dejar de esto. Entonces, esto sería la forma en cómo se buscan los genomas. ¿De acuerdo? Ya vimos aquí lo del genoma. Vamos a ver también un genoma más sencillo, ¿no? Volvamos al Escherichia coli. Entonces aquí está el genoma de Escherichia coli y aquí viene cada una de las cepas. Aquí está la K12 o 157H7. Y entonces aquí sí nada más hay un cromosoma completo. Este, por ejemplo, tiene un cromosoma y dos plásmidos. Este tiene un cromosoma y un plásmido. Entonces así es. Esa es la idea, que lo puedan ir buscando, ¿no? Miren, aquí también les puede venir un dendrograma. No nos vamos a meter tanto en eso. Lo importante es que puedan entender que aquí pueden descargar un genoma completo, ¿sí? Entonces, vamos ahora a otro tipo de bases de datos. Esto es básicamente lo que quería que vieran del NCBI. Entonces vamos a abrir otra ventana nueva y vamos a buscar otra cosa importante que es el BLAST, ¿sí? El BLAST es una herramienta que simplemente quiere decir Basic Local Alignment Search. Entonces ustedes se van al BLAST. El BLAST es un servidor que es patrocinado por el NCBI, entonces están en relación. Y por eso sirve la búsqueda que hacemos en el BLAST, la hace directamente en la base de datos del NCBI. ¿Sí? Entonces, esta herramienta es muy interesante porque lo que permite es hacer alineamientos de secuencias, de estas secuencias que están en FASTA. Ustedes pueden alinear esa secuencia con todo lo que se encuentra en el repositorio del NCBI. Y de esta manera encontrar, por ejemplo, genes a partir de su secuencia. ¿Sí? Entonces vamos a poner un ejemplo hipotético en el que yo estoy en un laboratorio de investigación, encuentro un organismo nuevo y entonces obtengo la secuencia de alguno de sus genes por PCR, hago la secuenciación y entonces ya que me entregan mi secuenciación yo digo, quiero saber ese gen a qué pertenece. Esa secuencia, ¿para qué me sirve? ¿Para qué le sirve a los organismos? O si es un organismo nuevo. Entonces yo tomo mi secuencia, me voy al BLAST y voy a hacer un análisis de en qué parte y en qué organismo se encuentra. Entonces, para poder conseguir eso vamos a tomar un gen
random de Saccharomyces cerevisiae, nada más para que nos sirva. Aquí está la lectin-like protein. Entonces vámonos a el gen. Me va a redireccionar. Aquí está la secuencia. Voy a tomar la secuencia FASTA. Aquí está. Entonces esta la voy a tomar. Voy a copiar con control copy, control C. Luego me voy aquí, pego control V. Nada más para tenerla en algún lado guardada. ¿Sí? Aquí está su secuencia. Fíjense cómo son 3 páginas con espacios, pero bueno. Y entonces vámonos al BLAST. Entonces al BLAST aquí tenemos 4 opciones distintas. Tiene un buscador de proteínas a partir de una secuencia de proteínas. ¿Sí? Entonces si ustedes necesitarían una secuencia proteica para poder encontrar eso. Vamos a descargar de una vez para posteriormente usarla. Vamos a descargar también esa misma proteína, la que habíamos elegido. Creo que ya la perdí. Pero bueno, vamos a tomar una random nuevamente. Esta de aquí. Aquí está. Entonces esta, me voy nuevamente a proteína ID. Y voy a tomar, perdón, aquí arriba, el FASTA. Entonces ahora voy a traerme el FASTA, pero de una proteína. ¿De acuerdo? La voy a tener nuevamente en esta parte de aquí. Y la guardo, ¿no? Nada más para tenerlas ahí. Y entonces ahora sí, les decía, tenemos una base de datos que puede funcionar de proteína a proteína, una base de datos que funciona utilizando nucleótidos, entonces yo voy a meter nucleótidos y me va a encontrar y rastrear cosas con nucleótidos. Puedo buscar un núcleo, o sea, con una base de datos de nucleótidos, una proteína, es decir, el BLASTX lo que hace es traducir la secuencia que yo le estoy dando y encontrar esa secuencia como proteínas. Y también puedo hacer lo contrario, tener una secuencia de proteínas y buscar cuáles son los nucleótidos que la podrían estar traduciendo. Obviamente estas dos bases de datos o estos dos mecanismos de búsqueda tienen una cosa ahí intrincada que es el código genético, ¿no? Como deben saber, el uso del código genético puede ser de varios codones para un solo aminoácido. Entonces, y además tienen que estar en fase. Entonces, este tipo de búsquedas son mucho más tardadas porque hacen la búsqueda codón por codón y hacen todas las posibilidades de codones que se puedan encontrar. ¿Sí? Entonces, ahorita no vamos a usar esa, solo para que lo sepan, si algún día tienen una secuencia que no saben para qué codifica, esta búsqueda, este buscador les puede decir qué proteína podría estar codificando o qué tipos de proteína podrían estar codificando. ¿Sí? Pero bueno, ahorita vamos a ver el de nucleótido y vamos a ver también, perdón, me voy a salir aquí, y vamos a buscar el BLAST de proteína. ¿Sí? Nos volvemos a meter aquí y tenemos el BLAST de proteína. Entonces fíjense bien, aquí tenemos el BLAST de nucleótidos. Aquí pueden hacer este cambio, si lo requieren a la mitad, de una base de datos a otra, de un examinador a otro. Aquí pueden ustedes subir un archivo para no estar aquí poniendo la secuencia una por una, o podrían directamente tomar la secuencia de nucleótidos que ustedes ya conocen, que ya tienen aquí, y le hacen control copy y la pegan aquí. Pero fíjense cómo aquí dice FASTA sequence. Entonces tiene que estar en ese FASTA. Podrían meter el ID, ¿ok? Pero lo importante es, si tienen una secuencia que no conocen, pónganla en formato FASTA. Esto quiere decir que le pusieron esto en la parte de arriba. ¿Sí? No olviden eso, por favor, porque si no se van a perder. Ahora aquí les va a decir, ok, está bien, voy a buscar eso, pero ¿dónde lo voy a buscar? Y pueden ustedes escoger en Genomic Transcript Databases, en las databases que hay estándar, que es la que voy a usar ahorita, y quieren que lo busque en una colección de nucleótidos completa, quieren que lo busque en secuencias de RNA de referencia, en secuencias de referencia ya bien representativas de algún genoma, en el database de todos los genomas, etc, etc. ¿Sí? Entonces hay muchas formas
de buscar. Ahorita, y por la cosa que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, quiero que la busquen nada más en secuencias de RNA de referencia. O, no, mejor vamos a hacerlo más fácilmente en la colección de nucleótidos, que es buscarla en todos lados, todo lo que existe. ¿Sí? Aquí es muy interesante porque pueden poner el organismo. Si ustedes ya saben que pertenece a Saccharomyces cerevisiae, entonces ya no hace falta que el NCBI busque en todos los organismos. ¿Sí? Puedo ponerle aquí nada más Saccharomyces cerevisiae. Nada más hay que tener cuidado de que lo estén escribiendo bien, como yo que no lo estaba escribiendo bien. Saccharomyces. Y entonces pueden buscar en todos los Saccharomyces, pueden buscar en cada uno de los Saccharomyces por específico, pueden buscar en Saccharomyces cerevisiae, pero en el específico S288C o en un plasmido específico de Saccharomyces cerevisiae, etc, etc. ¿Sí? Ustedes pueden ir buscando directamente. Entonces eso les va a servir eventualmente. Por ejemplo, ustedes podrían poner coronavirus, ¿no? Y entonces ahí ya les puede aparecer el coronavirus, pero hay muchos coronavirus, entonces depende de cuál van a usar, ¿sí? Lo importante ahorita entonces, obviamente si yo pongo esta secuencia y que me la busque en coronavirus, no la va a encontrar, porque no es de ese bicho. Entonces ahorita vamos a ponerlo en todos lados. Y de lo demás no se metan mucho en eso, todavía no les interesa a ustedes. Le voy a poner nada más aquí para que me arroje una nueva ventana cuando haga el blast. Y ya nada más le pongo, haz un blast. ¿Sí? Entonces, el blast en específico se va a tardar un poquito. Va a empezar a hacer una búsqueda. Aquí les aparece. Mientras pueden hacer otras cosas. Pero bueno, en este caso fue muy rápido porque ya tengo la secuencia conocida. Y entonces les va a aparecer esta ventana en la cual aquí pueden ver lo que encontró, ¿no? Y entonces esto quiero que le pongan mucha atención porque vamos a ver qué significa estas cosas que tiene aquí. Entonces esto quiere decir que todos estos genes de estos diferentes organismos se parecen a la secuencia que yo estoy poniendo, ¿sí? Aquí ustedes pueden poner hasta 100 secuencias seleccionadas, o sea, más bien les va a dar hasta 100 secuencias seleccionadas, ¿de acuerdo? Todas estas tienen cierto valor de cercanía o de secuencia similar a la que ustedes ingresaron. ¿Qué les va a decir cuál es la más correcta? Los valores que tienen aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tienen uno que se llama Max Score, que es un puntaje que se le da a partir de varias condiciones. El que tenga el máximo score generalmente es el correcto. Pero fíjense bien cómo aquí ustedes tienen tres que tienen un máximo score y algunos que tienen un poquito menos de score. ¿Sí? Pero de todos modos, puede haber una secuencia que pertenezca, aunque tenga un score más pequeño, a un organismo de los que estén listados aquí. ¿Ok? Luego, también tiene el total score, que nuevamente va a ser por varios otros condiciones que está evaluando el programa. Y obviamente el que les va a salir con el total score más alto es más probable que sea el correcto. Pero lo importante aquí viene en el query cover. ¿Sí? El query cover es qué tanto de la secuencia que yo le otorgué al programa, que yo le di de comer a este programa, corresponde a la secuencia que estoy encontrando aquí. ¿Sí? Entonces, si dice 100%, quiere decir que todas las bases que yo le otorgué las está encontrando en esta secuencia que está aquí. Entonces, eso me está hablando de que es muy probable que esa sea la secuencia. Ahora, si ustedes imagínense que encuentran una secuencia nueva que no se había reportado nunca antes, entonces obviamente va a ser muy difícil que les salga un 100% de query cover. Lo que van a encontrar es 99, 98, a lo mejor es un bicho tan raro que empiezan a encontrar 85, y entonces eso les está hablando de que es una secuencia novedosa, ¿sí? Algo nuevo que está encontrando. Y también es importante, primero que nada, el porcentaje de identidad. Esto quiere decir que si tengo el 100% de cobertura y el 100% de identidad, esta secuencia es exactamente la misma secuencia que yo le estoy dando. Es decir, esto tiene que ser la secuencia correcta de lo que yo le di de comer. Hay algunos que, por ejemplo, tienen una identidad más abajo. Entonces eso quiere decir que hay partes de esa secuencia que no son idénticas. ¿Sí?
que no tienen identidad. Ahora eso vamos a ver después con más detalle qué significa, ahorita que me meta cada uno de ellos. Lo otro que les quiero decir es el value y eso simplemente es un porcentaje de probabilidad de que la secuencia que le estoy dando sea algo random, sea algo aleatorio. Entonces, esto tiene que mantenerse lo más cercano a cero que se pueda. ¿Sí? Entre más se vayan alejando, bueno, ahorita no salió ninguno con más de cero, con más de cero, son secuencias idénticas, acuérdense que yo la tomé directamente de un organismo, pero por ejemplo, le podría quitar una parte de la secuencia, ¿no? Bueno, antes de hacer eso, vamos directamente aquí, vamos a meternos y entonces, si ustedes le pican directamente ahí, les va a aparecer aquí, mira, aquí está la secuencia, yo tengo esto es lo que tú me diste a comer y el subject es donde yo lo encontré. Entonces mi subject es Saccharomyces cerevisiae, el cromosoma 1 de la secuencia completa, ahí yo lo encontré. Y aquí está la secuencia que alinea perfectamente. Cuando tiene estas líneas, quiere decir que está alineado perfectamente. ¿Sí? Entonces aquí están viendo cómo toda la secuencia se alinea perfectamente. Después de ella viene la segunda secuencia más parecida, ¿sí? Que sería Saccharomyces cerevisiae, la misma cepa, y aquí ya le está dando en esta otra base de datos que es una similar, que es la del RNA mensajero de Saccharomyces cerevisiae, también la encontró, porque es el mismo gen. ¿Sí? Si se dan cuenta, la sequence ID tendría que ser exactamente la sequence ID de este otro. En este caso es porque tiene una, o sea, este viene del cromosoma completo y esta de aquí está viniendo de los RNAs mensajeros. ¿Sí? Por eso está encontrando como dos secuencias distintas, pero es la misma secuencia. También aquí está el cromosoma 1, la secuencia del brazo izquierdo, pero si ya nos vamos a otros lados, podría encontrar en otras cosas. Constructo de la clona sintética tal, o no sé dónde lo encontró, etc, etc. ¿Sí? Esto es con una secuencia que sea exactamente idéntica. Aquí si ustedes ya encontraron una secuencia importante, se pueden ir a GenBank, se pueden ir a Graphics, se pueden ir a encontrar el FASTA y hacer otro tipo de evaluaciones. ¿No? Pero ahora volvamos aquí al Nucleotide Blast y veamos qué sucede si yo a la secuencia que le di de comer le quito unas cuantas pares de bases. ¿Sí? Le quité unas 5 o 6. Vamos a ver qué sucede. Entonces voy a quitar esta. Esto va otra vez a buscar las secuencias y va a aparecer esto nuevamente. Y entonces aquí les dice, ok, me diste esta secuencia, tiene la cobertura completa. Yo encontré la secuencia completa en una base de datos. Pero aquí hay una cosa interesante porque el porcentaje de identidad ya no me está dando igual. Ya no es completo. Tiene un poquito menos de la identidad total. ¿Okay? Entonces eso me va a reducir la probabilidad de que sea el gen correcto. En este caso, yo sé que yo le quité unas cuantas pares de bases. Entonces debería de no poder encontrarme, perdón, esas secuencias en específico. Entonces aquí está, fíjense. Este cachito yo se lo quité. Entonces, si yo encontrara esto en la naturaleza, podría pensar que aquí hubo, por ejemplo, una mutación, ¿sí? De este gen que perdió esta parte de su genoma. ¿Sí? Esto se iría complicando cada vez más si yo encuentro secuencias con más pedazos libres, con mayor falta de pedazos que podemos hacer ahorita. Pero fíjense cómo entonces ya no aparece esta secuencia, se la salta y ya no aparecen las líneas. Entonces además me está diciendo, mira, lo que te falta es justamente esto. Y yo ya podría hacer otros análisis con esa secuencia en específico. ¿De acuerdo? Vamos a regresarnos aquí a lo de nucleótidos. Vamos a quitar otros pedazos. Vamos a empezar a quitar fragmentos más grandes. Y entonces fíjense lo que va a empezar a pasar. Sí, ahí ya quité varios pedazos. Entonces yo voy a meter la secuencia y en la búsqueda vamos a ver si nos sale lo mismo. Fíjense, aquí nos salió esta secuencia, nos encontró la misma, en la misma base de datos, nos encontró, pero fíjense cómo ahora lo que bajo es el max score, el total score, el query cover no es completo, pero de lo que yo lo encontré, el porcentaje de identidad sí es completo y vamos a ver por qué sucede eso. Aquí si se dan cuenta, lo que hizo fue reducir el fragmento total. O sea, lo que hizo fue quitar los primeros 900 pares de bases.
te dijo, del 903 en adelante, sí tengo algo idéntico a lo que tú me diste de comer. ¿Sí? Más atrás, la verdad es que no lo tengo. ¿Ok? Porque me cortaste muchos fragmentos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes se den cuenta cómo todo esto va a ir cambiando dependiendo de las secuencias que ustedes vayan dándole de comer. Ujú. Y a partir de eso ustedes pueden ir mejorando o más bien encontrando los sitios que son similares entre dos secuencias. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos al de proteínas. En el de proteínas, entonces, hay que estar seguros de que vamos a meter una secuencia de proteínas. Hacemos nuevamente el control copy. Voy a poner control V. Nuevamente hay que ver que estén en non-redundant protein. Nuevamente no le vamos a poner organismo. Nada más vamos a ponerle aquí para que aviente en una nueva pestaña. Hacemos el blast. Y entonces, en este caso, va a ser una búsqueda un poco más tardado, obviamente, porque ahora está buscando en bases de datos de proteínas, que además, fíjense que tienen aminoácidos, entonces no está buscando 4 bases nitrogenadas en secuencia, sino 20 caracteres distintos, ¿no? Entonces por eso se va a tardar un poco más. Mientras hace eso, vamos a irnos yendo a otra base de datos. Aquí le vamos a poner keg, que es el otro que quiero que vean. Esto a veces puede tardar varios minutos, ¿sí? Entonces, tómense su tiempo. Les digo, tengan varias ventanas abiertas para estar haciendo a veces varias cosas. Y ya. Entonces aquí nos arrojó esto. Y nos está diciendo, mira, lo que tú me diste es esto. Eso es una fosforribosilamina. Bueno, ese nombre es larguísimo que no lo voy a decir. Los scores obviamente son más bajos porque el score está basado en qué tanto se parece una secuencia a otra. Y aquí tengo caracteres distintos, entonces el score me va a bajar. Pero de todos modos sigue siendo el más alto. Tengo cobertura del 100%, el valor de E es muy alto, muy bajo, perdón, y el porcentaje de identidad es de 100%. ¿Sí? Entonces nos vamos directamente y aquí tenemos nuestra secuencia. Nos dice, corresponde a este. En el de abajo tenemos algo muy similar, ¿no? Este también podría ser Saccharomyces cerevisiae. Si se dan cuenta es el nombre de otro, del mismo gen. AD1P, AD1P. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces cuando empecemos a tener mutaciones, aquí me va a decir, esta no la encontré, por ejemplo. Aquí le falta uno. Aquí también le falta este de aquí, entonces no es la misma. O podría ser una misma proteína, pero con una mutación, ¿no? Y así sucesivamente podemos irlo encontrando. Entonces así podemos también hacer un análisis y decir, ok, este Saccharomyces cerevisiae, esta cepa tuvo una mutación distinta a la original, ¿no? A lo mejor es una cepa que alguien trabajó a propósito en un laboratorio y le cambió eso y luego lo reportó. Diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, perdón, la segunda parte, que es la que les quería explicar del BLAST. Entonces, espero que puedan usar esas herramientas. Y ahora vámonos a la otra parte, que es la del QUEJ. El QUEJ es muy interesante porque el QUEJ es un repositorio, una base de datos de genes y genomas, pero ubicados en rutas metabólicas. ¿Sí? Entonces esto les da una cosa, como les decía, que ya es metabolómica, es un nivel mayor, porque ahora les está dando no solamente las proteínas, sino que además les va a decir las relaciones enzimáticas y metabólicas que hay entre todas las proteínas que ustedes coloquen como buscador. Entonces aquí muy interesante, pueden nuevamente tienen varias bases de datos por genes, por pathways, o sea, por rutas metabólicas, lo que quieran. Pero vamos a poner Saccharomyces cerevisiae. Aquí siempre se me olvida que lleva dos. Cerevisiae en el QUEJ. Y entonces me va a decir, ok, en la base de datos del QUEJ tengo un montón de información acerca de Saccharomyces cerevisiae. Quiere saber de sus genes, quiere saber de su genoma, quiere saber de sus enzimas. Y entonces yo le digo, bueno, quiero saber de los genes. Si ya conozco un gen en específico, lo puedo poner.
vamos a poner el nombre de esta cosa. Control copy, control V, vamos a ponerle go, no me lo va a encontrar, no se preocupen, vamos a poner otra que sea más fácil, la succinato de hidrogenasa. Ok, vámonos directamente a buscarlo en genes, para que sea más fácil. A lo mejor estoy haciendo algo mal. Ok, esto no debería de pasar en vivo. Pero bueno, vamos a ponerlo directamente aquí. Succinato de hidrogenasa. Y entonces aquí está, ¿no? Aquí está succinato de deshidrogenasa. Me va a decir, este es el módulo en el que lo encuentro. El módulo quiere decir el módulo de metabolismos en el que lo puedo encontrar. Los ortólogos que tengo en diferentes organismos, los genes que tengo. La base de datos del KEGG tiene un... A lo mejor por eso no me estaba dando lo de Saccharomyces cerevisiae. Tiene una base o una nomenclatura más bien de cada organismo con diferentes letras. Este es Homo sapiens, HSA, por eso lo está separando. Si aquí le ponen display all, les van a venir todas las succinato deshidrogenasas por organismos. A lo mejor así sí lo podría encontrar. Succinato deshidrogenasa SCA, que es Saccharomyces cerevisiae. Entonces aquí ya están los de Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Aquí está. Y entonces yo le puedo dar ahí y me va a aventar a esta ventana en donde me dice, ok, lo que tú me estás dando es una succinato deshidrogenasa que es esta enzima, el 1.3.5.1, o sea, tiene estas dos funciones. Este es el ortólogo, el que funciona en todos los otros organismos, ¿sí? Tengo una base de datos de todos los organismos, esta sería la base de datos de ortología. Bueno, aquí pensé que era Saccharomyces cerevisiae, el organismo con esta nomenclatura es Staphylococcus carnosus, y estas son las rutas metabólicas en las que está implicada. Aquí también me va a decir cuál es el tipo de metabolismos, el tipo de enzimas a la que pertenece. Entonces aquí están a las oxidorreductasas que trabajan con el grupo CHCH, etc, etc. Aquí está la secuencia de la proteína y aquí está la secuencia de los nucleótidos, ¿no? Esto, si le pongo aquí, me va a dirigir a un formato FASTA nuevamente para poderlo sacar y buscar en el BLAST. Igual aquí, ¿no? Y entonces lo importante aquí, lo que quiero que vean es que si yo le pico en el pathway, me va a llevar al ciclo el ciclo del citrato o el ciclo de Krebs, pues, y me va a decir que mi enzima, la que yo estoy buscando, se encuentra en esta posición en específico y se encarga de transformar el succinato en fumarato. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque además aquí en verde les está poniendo las enzimas que tiene el organismo que ustedes le pidieron, que en este caso era Staphylococcus, si no mal recuerdo. Entonces, esto me puede indicar, ok, Staphylococcus puede hacer el ciclo de Krebs porque tiene las enzimas requeridas para llevarlo a cabo. Si por ejemplo aquí le faltara esta enzima, eso me querría decir que este organismo en específico no puede llevar a cabo este proceso metabólico. ¿De acuerdo? Ahora, ya directamente en estas cajitas verdes, yo me puedo ir y meterme para ver cuál es el encargado de esta función y me dice, esta función la hace la citrato sintasa número 2. Perfecto. ¿Y esa cuál es? Se encuentra en el ciclo del citrato y es esta enzima que está aquí. ¿Sí? Y así sucesivamente lo pueden buscar por organismo y por metabolismo y por enzima dentro de los procesos metabólicos ya funcionales. Entonces es una base de datos muy interesante porque te da las funciones específicas, ¿sí? Y eso hace que se pueda asimilar mucho mejor y más gráficamente cuál es la función del gen y de la proteína en específico. También aquí algo interesante es que si ustedes se ponen encima, no le pica nada, solamente se ponen encima, les va a decir cuál es
el metabolito que está transformando. Entonces aquí está el oxaloacetato y lo convierte en citrato. Y entonces ustedes ya pueden ahí directamente ver cuál es las, las, la secuencia enzimática que está haciendo dentro de la molécula en específico, ¿no? Entonces eso es muy interesante si a ustedes les interesa la bioquímica. Entonces eso era lo que les quería mostrar del QUEG en específico. Métanse a buscar varias cosas ahí si les interesa. Y por último, quería que vieran dos cosas más. Una es el Clostal Omega. Esta no es una base de datos, sino que es una herramienta. Esta fue creada por los europeos, por los ingleses, y es una herramienta que permite hacer un alineamiento de secuencias, múltiple además, o sea, pueden poner varias secuencias que se alineen, para poder encontrar cuál es la relación que existe a nivel de secuencia. ¿Sí? Ahí pueden ustedes algo parecido a lo que hacía el BLAST, de encontrar mutaciones, encontrar algunas partes que se hayan eliminado, pero algo muy bonito del Clostal es que además les puede hacer un árbol filogenético. ¿Sí? Entonces, eso va a ser muy importante si quieren ustedes encontrar referencias y, por ejemplo, les interesa más la cuestión evolutiva, podrían ahí eh, tener un resultado para saber de dónde viene cada uno de los genes que están utilizando o estudiando, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis rapidito. Vamos a poner 6, 7, bueno, unos 5 genes que puedan estar haciendo, bueno, igual, para que sea mucho más fácil, vamos a hacerlo directamente con 2 o 3 nada más, y ustedes ya en su tarea lo harán con más. Entonces recuerden, tengo que obtener el formato FASTA. Aquí voy a sacar la secuencia. La puedo pegar directamente en el Clostal o pegarla en un archivo y luego ya pegarla aquí. Yo les recomendaría que hagan eso, que lo peguen en un archivo primero. Aquí obviamente le tienen que decir si van a alinear DNA, RNA o proteínas. Voy a alinear DNA, entonces le voy a poner control B. Acuérdense que tienen que estar en formato FASTA. Voy a alinear 3, 4 secuencias de genes que en teoría no tienen nada que ver. Vámonos para atrás. Yo hubiera tenido listo esto como cuando lo hacían en Cositas o en esos programas de Art Attack que ya tenían lista por otro lado el resultado. Pero bueno, vamos a hacer esto. Control copy. Los voy a pegar yo directo aquí en el Clostal Omega. Control V. Traten de tener una separación. ¿Sí? Fíjense cómo le di un enter y puse otra secuencia. Y vamos por una última. Aquí en la base de datos. Recuerden que ahorita lo estoy haciendo con secuencias random, ¿no? Entonces también no me va a dar una buena alineación, no me va a dar un buen alineamiento. Pero va a servir para que entiendan nada más cómo funciona el programa. Aquí está. Control copy. Esta la voy a pegar aquí tantito, nada más para que puedan ver algo. Entonces, ya que tengo esas secuencias, aquí voy a hacer primero el alineamiento de estas dos secuencias. Pueden ustedes ponerle ahí que sea notificado por email. Acuérdense que esto puede tardar muchísimo si ustedes ponen 500 secuencias juntas o ponen genomas completos a aparecerse. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente poner el submit. Y entonces va a empezar a hacer el alineamiento. Y aquí les va a dar el alineamiento que ustedes pusieron, ¿no? Entonces les va a dar ustedes aquí por eso pueden nombrar a la proteína como ustedes quieran o al gen, para que aquí ya les aparezca el nombre del gen. Ahí yo la regué porque ese le dejé el ID. Pero lo importante aquí es que puedan ver cómo el alineamiento, a pesar de que son secuencias totalmente distintas, Clostal va a tratar de alinear las cosas que se parezcan, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí ATGACA. Bueno,
pues se parece un poquito a la TTCCA que tengo acá abajo. Entonces me va a decir, yo tengo aquí 4 nucleótidos que se parecen con 2 nucleótidos que no se parecen. También les puede hacer este tipo de cosas en las que les dice, a lo mejor aquí lo que sucedió es que hubo una deleción o un aumento en la secuencia original y por eso estamos teniendo estos gaps, estos hoyos de los genomas. Pero al final les va a terminar alineando de una u otra manera lo que ustedes le den. Por eso también hay que tener claro si estamos comparando cosas que son comparables, ¿no? Si yo ahorita les dijera, ah, miren, yo metí estas dos secuencias totalmente random y obtuve este resultado, le pican aquí el result summary y entonces les dice, ah, mira, perdón, el árbol filogenético y les dice, ah, mira, el árbol filogenético que me da es este y entonces yo digo, ah, pues yo estoy obteniendo esta información, entonces esto me está alineando estas dos secuencias y me está diciendo que esto es un árbol filogenético. Eso es una mala concepción de lo que obtuvimos como resultado, ¿de acuerdo? Si nos vamos a... Uy, aquí ya me cambiaron la página, perdón. Vámonos aquí al Result Summary. Eh, y aquí está la Matrix. Les va a decir que hay un 100% de identidad de esta secuencia consigo misma, que eso es un poco obvio, y hay un 45% de similitud entre estas dos secuencias. Aquí hay una cosa importante. Si se dieron cuenta, yo tomé dos secuencias totalmente random y las alineé. Y de todos modos me dio una secuencia que parecía tener cierta similitud. Eso es por probabilidad, ¿ok? Hay unos datos ahí muy interesantes que muestran cómo muchas veces se toma como verdades el alineamiento de secuencias solamente por unos porcentajes que están dados bajo una concepción humana. Y eso en la naturaleza no a fuerza tiene que ser correcto. Muchas veces por eso se utilizan los valores de probabilidad para poder saber si la identidad es correcta o no, si hay una comparación probable, si es una comparación que se pueda dar correctamente. Eso entonces nos lleva a pensar que podemos tener secuencias que se parecen, pero que no vienen del mismo lugar. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Normalmente, o cómo podemos eliminar ese error. Normalmente lo que se hace es buscar probabilidades, tanto en nucleótidos como en aminoácidos, que tengan porcentajes superiores a una media. Entonces, el valor que se utiliza normalmente para nucleótidos, para ver que dos secuencias tienen algo de similitud, es más arriba del 70%. ¿Sí? Si está por abajo del 70%, podemos poner cosas, podemos decir que son alineamientos random. ¿De acuerdo? Y entonces, en las proteínas tenemos un valor distinto. En aminoácidos tenemos un valor de identidad que puede ir por encima del 50% y seguir siendo real. ¿De acuerdo? Entonces, a qué quiero llegar con esto? Normalmente cuando se hacen alineamientos para buscar homología, para buscar cercanía de secuencias, lo que se trata de buscar generalmente es que las secuencias que se comparen sean de aminoácidos. ¿Sí? Esto que yo hice aquí de meter nucleótidos no estaría tan correcto como podría ser la situación en aminoácidos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner el tercero para que vean cómo esto también cambia. ¿Sí? Entonces vamos a poner nuevamente submit. Ahora se va a tardar un poquito más, pero ahora va a ser un alineamiento de las tres cosas en conjunto. ¿Sí? Como si fueran tres genes que son similares, que se parecen. Y entonces eso va a cambiar, por supuesto, el árbol filogenético y el alineamiento original que teníamos. ¿Sí? Aquí ya pueden ver cómo está tratando de alinear, perdón, y me dice, sí tengo algunas secuencias similares aquí, pero no son idénticas. ¿Sí? Entonces, más bien lo único que tengo de identidad entre las tres es esto que está aquí, esta partecita. Algunas otras partecitas por acá y nada más. ¿Sí? Entonces esto me está diciendo, ah, ok, entonces los genes que yo pensaba que se parecían un montón, pues no se parecen tanto entre sí, ya que lo veo de esta manera. Voy a ver el árbol filogenético
Y obviamente me va a decir, no tienes nada de cercanía filogenética entre las tres. Si fueran unas más cercanas que otras, podría tener aquí un cladograma que tuviera una cercanía aquí y ese grupo se uniera al otro grupo por acá. Pero eso no lo estoy encontrando porque agarré genes totalmente random. En lo que les voy a dejar de tarea, ustedes tienen que hacerlo con genes que sabemos que son similares y por tanto van a encontrar cierta cercanía. ¿De acuerdo? Y si nos vamos por último a la parte de la matrix, o la matriz, pues, está mal decir la matrix, pero malos hábitos, me va a decir, ok, este con este mismo tiene 100%, este con este mismo tiene 100% y este con este mismo tiene 100%, ¿no? Por eso están así. Pero este gen con este otro tienen un 46% de similitud, ¿de acuerdo? Y este gen con el último tienen 36%, entonces todavía más lejano. Estos dos tienen una cercanía del 51%. ¿Sí? Entonces ninguno de ellos podríamos decir que son genes que son homólogos, que vienen de un mismo origen, que tienen una secuencia similar. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante para que ustedes puedan ver cómo ciertas secuencias, a pesar de que en un árbol filogenético se las puedan poner juntas o puedan ver una secuencia que parece similar, si estos valores no superan cierto valor probabilístico, no les está dando un dato real, sino que es nada más por cuestiones de probabilidad, de que usamos las mismas letras para ver las mismas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, sí les recomiendo que utilicen las secuencias de proteínas para hacer estos alineamientos. Ahorita ya no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero simplemente ustedes podrían hacer el mismo proceso, pero en este caso, aquí nada más tendrían que poner que quieren una secuencia de proteínas. Estos lo van a poner en FASTA de proteínas obtenidas del NCBI. Y entonces el árbol filogenético les podría salir ya con una cuestión más similar. Ya les podría salir con una cosa mucho más realista que suceda en la vida o que haya sucedido en la evolución y en la adaptación y no tanto una cuestión aleatoria. ¿De acuerdo? Nada más, con esto me parece que es suficiente para que resuelvan su tarea. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber. Antes de que termine, quiero hacer una aclaración también que a lo mejor debí de haber empezado por ahí en el alineamiento. Y es la cuestión de identidad y similitud en cuanto a secuencias. Entonces, se los voy a poner aquí rápidamente en el buscador para que vean las diferencias. Entonces, no es lo mismo tener una similitud que una identidad, ¿ok? Entonces, en el alineamiento de secuencias en mi informática, se hace este alineamiento de dos o más secuencias, pero lo importante es que es diferente el alineamiento que se puede hacer entre nucleótidos y el alineamiento que se puede hacer entre aminoácidos, ¿ok? Entonces, entre secuencias de nucleótidos, por supuesto que podemos encontrar estas A's, T's y G's y C's aleatoriamente y compararse. Pero si recuerdan, los aminoácidos pueden ser traducidos a partir de codones distintos. Entonces, codones distintos, que en el nucleótido aparecería como algo diferente, en aminoácidos me van a salir como lo mismo. ¿Sí? Entonces no es un cambio tan grave el que yo tenga CCC o CCG, si al final en la proteína van a ser igualmente funcionales porque se van a traducir como leucina, o no me sé exactamente cuál es, pero como el aminoácido correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se habla de una doble cosa, una cosa que es la similitud y otra cosa que es la identidad. Porque además, en la funcionalidad de los aminoácidos podemos encontrar, por ejemplo, aquí les está presentando, que si yo tengo el ácido, el glutamato, y también tengo, ya no me acuerdo cuál es la Q. Bueno, vamos a hacerlo con otro que esté aquí. La alanina con la serina no son el mismo aminoácido, pero tienen funciones similares. Entonces, en la proteína al final les está dando lo mismo, ¿no? O sea, la funcionalidad sigue siendo
la misma. Y entonces eso me da ciertas ventajas porque a pesar de que en la secuencia de nucleótidos las secuencias me estén diciendo cosas distintas, en la secuencia de aminoácidos sí me está dando la misma función. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde voy? Para ya no hacerlo tan largo. La similitud quiere decir qué tanto son exactamente iguales dos secuencias que se están comparando. Entonces, aquí hay entre la L y la L un grado del 100% de similitud. ¿De acuerdo? Y entre la A y la S hay un 0% de similitud. ¿Sí? Entonces, eso lo puede realizar el programa y decirles, ah, tienen cierto grado de similitud, pero no les está dando el resultado real. El resultado real es el de la identidad. La identidad es la que tiene que ver con esta comparación de secuencias que a pesar de que tengan las mismas funciones, perdón, que a pesar de que sean secuencias distintas, tienen las mismas funciones. Entonces, en este caso, la identidad de L con L sería el 100% y la identidad entre alanina y serina sería de el 50%. ¿Sí? Eso les cambia la identidad por completo, porque sí está funcionalmente subiendo la capacidad de identidad de una proteína con otra. ¿De acuerdo? Entonces, si les quedan algunas dudas con identidad y similitud, me las pueden preguntar ya con más detalle, pero sí me interesa mucho que vean que hay una diferencia entre similitud e identidad, sobre todo en las secuencias de aminoácidos, y que eso es imposible ver una diferencia de similitud e identidad en las secuencias de nucleótidos, porque al final los nucleótidos son los mismos. No hay esta funcionalidad de un nucleótido sobre otro. En las proteínas sí sucede. ¿Ok? Entonces los valores de identidad de aminoácidos siempre van a ser más valorados que los valores de similitud o identidad que pueda tener una secuencia de nucleótidos. Entonces, siempre identidad primero, luego similitud en aminoácidos y por último la secuencia de nucleótidos. Esa es la que menos nos va a funcionar. ¿De acuerdo? Para entender un poquito de cómo se hacen los análisis de homologías y de ortologías, etcétera, ¿no? Ok, entonces con eso sí ya se terminaría esta reunión, bueno, esta plática. Sé que estuvo un poco más trabado, fue difícil por estar abriendo las diferentes ventanas y demás. No tenía la presentación, no tenía una presentación como en las otras ocasiones, sino más bien me interesaba que fueran viendo página por página cómo funcionaban. Pero bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir. Por favor, tengan toda la confianza. No pasa nada si algo no lo entendieron. Y a su vez les voy a mandar la actividad que tienen que hacer acerca de esta, esta, pues esta manera de ver la bioinformática. Y pues nada más, ¿no? Es todo lo que les tendría que decir. Los dejo, las dejo. Que tengan bonita noche, día o tarde cuando estén viendo esto. Saludos.